Hola, bienvenidos a este video en el cual vamos a calcular el volumen de un reactor en flujo a partir de lo que se conoce como gráfico de Levenspiel. Para eso tenemos el siguiente caso de estudio, que es la reacción de isomerización isotérmica gaseosa de A da B a las siguientes condiciones de operación, que son 500 Kelvin, 8.2 atmósferas y vamos a tener un flujo molar inicial de 0.4 moles sobre segundo. Para eso pues tenemos los datos de conversión y velocidad de reacción que se muestran en la tablita de acá abajo. Vamos a resolver este caso de estudio apoyándonos de lo que es una hoja de cálculo de Excel y vamos a contestar pues las siguientes preguntas. Lo primero que vamos a hacer es calcular el volumen de un reactor CCTR y de un PFR a esas condiciones para alcanzar una conversión del 80%. Después vamos a ver la parte de reactores en serie. Vamos a tener dos CCTRs. El primer CCTR queremos que alcance una conversión del 40% y el segundo una conversión del 80%. Vamos a calcular los volúmenes de cada uno de estos reactores. Y por último, vamos a ver la parte de PFRs en serie, en donde tenemos el mismo caso que en el inciso B, solamente que los reactores van a ser PFRs. Y bueno, vamos a hacer ahí unas pequeñas observaciones en donde vamos a verificar que un reactor PFR a una conversión del 80% pues es lo mismo que tener dos PFRs en serie. ¿Okay? Entonces para eso nos pasamos a la hoja de cálculo. Bueno, yo aquí ya tengo una hoja de cálculo preparada, nomás el video es para demostrar cómo poder apoyarnos de lo que es esta hoja de cálculo para poder resolver este tipo de eh, casos de estudio. Yo ya tengo aquí lo que son los datos, lo que es la temperatura, la presión, el flujo molar y los datos de lo que es la cinética en función de la conversión. Entonces, la construcción del gráfico de Levenspiel requiere de lo que es la división del flujo molar entre la velocidad de reacción. Entonces, aquí lo que yo hago es precisamente eso, tomar el flujo molar y dividirlo entre la velocidad de reacción. Aquí hay que tener mucho cuidado, hay que verificar que las unidades pues sean consistentes, tenemos moles y segundos, entonces podemos realizar esta operación. De aquí lo hago para cada uno de los puntos que yo requiero y entonces construyo lo que se conoce como este gráfico de Levenspiel. La forma gráfica nos sirve para nosotros poder determinar el volumen que va a requerir un CCTR y el volumen que va a requerir un PFR de forma visual. Nos dice que el volumen que va a ocupar un CCTR es el área de un rectángulo, ya que tenemos la operación de FDA0 sobre RDA por lo que es X. Entonces, los volúmenes que van a ocupar los STR siempre van a ser el área de los rectángulos que esté ocupando en este gráfico. Y para lo que es el PFR, que es la ecuación que está aquí, que es la integral de f de a0 sobre r de a con respecto de x, pues va a ser el área bajo la curva de este gráfico. Entonces, de acuerdo a este comportamiento, nosotros podemos observar que siempre va a ser menor el área que ocupa la curva, la que está debajo de la curva, que la que va a ocupar el rectángulo. Esto no siempre pasa, va a depender del comportamiento de nuestra cinética, va a depender de estos datos. Entonces, para este caso, pues siempre va a ser el volumen de un PFR menor que el de un CCTR. Y bueno, lo vamos a comprobar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí nos vamos a apoyar de lo que es las herramientas de Excel. Vamos a hacer una regresión no lineal. Vamos a seleccionar todos los datos y le vamos a agregar una línea de tendencia. En este caso yo le voy a agregar una polinomial y me veré opciones para que me presente la ecuación de mi gráfico. ¿Sí? Una ecuación ya de quinto orden, ya se asemeja mucho a lo que es mis datos. Vemos cómo
tengo mis datos y tengo mi gráfico y estos son muy semejantes. Entonces puedo decir que esta ecuación representa mis datos cinéticos. Ahora, lo que voy a hacer pues es escribir estos valores en esta parte para tenerlos como mi polinomio. X es la conversión y Y es f de A0 sobre R de A. Eso me va a servir de mucho para poder resolver estos problemas. Más que nada para poder resolver los problemas de los PFRs. Entonces aquí tengo 81. Bueno, es una ecuación de quinto orden. Yo tengo aquí programada para sexto, me parece. Entonces aquí en el primero le voy a poner 0. Aquí le voy a poner 81.281. Aquí menos 112.34. 61.542. 11.216. 2.6994. Y bueno, ya por último, perdón, aquí tengo un pequeño error, aquí es negativo, hay que tener mucho cuidado, si no, pues no va a funcionar. Y por último es punto 8857. Aquí debemos de verificar que el último valor, que es la ordenada al origen en Y, dé el mismo valor que tenemos aquí cuando X vale 0, ¿sí? Que son muy similares. Entonces esto nos va a apoyar o vamos a corroborar que nuestra ecuación de la regresión no lineal sea adecuada. Ok, ya que tenemos eso, vean aquí yo ya tengo realizada la operación de lo que es f de a, que es cada uno de estos puntos, bueno, f de a0 sobre r de a, por x. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicarlo por, o bueno, evaluarlo en un valor de una conversión. En este caso, miren, vamos a comprobar pues los datos. Yo cuando x tengo como 0, voy a tener este valor, que es 0.8857, que es muy cercano al valor que tengo en mi dato real, ¿no? Ahora, por ejemplo, le pongo 0.1 y me va a dar 1.094 y 1.081. Entonces, bueno, va representando esa ecuación o lo que intente es representar la mayor cantidad de mis datos posibles. Entonces aquí le pongo 0.2, me está dando 1.31. Ok, entonces eso pues me va a facilitar al momento que yo le dé 0.8, que es la conversión que yo requiero de mi CSTR, pues me va a encontrar el valor de lo que es f de a0 sobre r de a, que yo ya lo tengo aquí, que es 8, y voy a obtener el valor de 6.39 metros cúbicos. Que bueno, ahorita a lo mejor dice no tengo mucha, o bueno, no le veo mucha gracia a esto, debido a que para obtener volumen del CSTR lo único que tengo que hacer es multiplicar el punto 8 por el 8 que es f de a0 sobre r de a y obtengo el valor que es 6.4 metros cúbicos. Sí, a lo mejor ahorita no es tan funcional debido a que las conversiones que nosotros queremos alcanzar las conocemos. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo quiero conocer la conversión, bueno, el volumen de un reactor para una conversión de 0.3, perdón, o de 0.45? Son valores que no conocemos. Entonces, haciendo esto, ya no es necesario pues ni hacer una interpolación entre cada punto. Simple y sencillamente, pues yo aquí le doy 0.45 y voy a obtener el volumen de ese reactor. O bueno, el volumen para alcanzar esa conversión. Ok, entonces aquí, bueno, ya tenemos el volumen que se requiere alcanzar, bueno, perdón, el volumen que se necesita para alcanzar una conversión de 0.8 en un reactor CSTR. Ahora, lo que hice aquí en el PFR pues fue hacer la integral de esta ecuación que tengo aquí. La integré, x a la quinta, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, x y este valor que es una constante. Entonces los integré
en los límites de 0 a x, que es lo que tengo yo aquí en esta ecuación aquí. Y bueno, lo dejé expresado de una vez en el valor de x que quería evaluar, que como era el mismo, pues lo dejé en la misma celda. Haciendo eso, pues tengo el valor de la integral, y como mi ecuación me dice que es la integral de f de a 0 sobre r de a, que es esta ecuación, pues entonces en automático obtengo el volumen de un reactor PFR, que es muchísimo más sencillo que ocupar un método de integración numérico. ¿Ok? Entonces, bueno, ya entendiendo esto, pues vamos a seguir contestando lo que es los siguientes incisos. Antes de eso, se me olvidaba, miren, aquí en la parte de la comparación, pues tengo el representativo de lo que es el CCTR, que es la multiplicación de 0.8, que es la base, por lo que es FDA 0 sobre RDA, que es la altura. Es por eso que se dice que en el gráfico vamos a tener el área del rectángulo, o bueno, de un rectángulo, va a ser el volumen de un reactor por la multiplicación de FDA 0 sobre RDA por X. ¿Sí? La base y la altura. Ahora, en lo que es el PFR, pues es el área bajo la curva, que es todo este espacio, y entonces observamos que pues es evidente que el PFR va a ocupar un menor volumen que un CCTR. ¿Sí? Y eso pues lo corroboramos aquí en los datos. Necesitamos 6.4 para un CCTR y requerimos solamente 2.15 para lo que es un PFR. Ok, entonces después de esta explicación vamos a pasarnos a lo que era el inciso B, que es tener dos CCTRs en serie, uno que quiere alcanzar una conversión del 40% y otro que quiere alcanzar, después de ese 40%, llegar hasta el 80%. Entonces, para eso vamos a tener dos ecuaciones. La primera ecuación sigue siendo esta que tengo acá, y la segunda ecuación del segundo reactor en serie pues ya cambia. Ya tengo que dejar implícito lo que es la primera conversión y hasta dónde quiero yo llegar. Entonces lo único que cambia es este término, lo demás sigue siendo lo mismo. Entonces aquí yo lo que yo puse pues es demostrar, aquí quiero llegar al 40%, entonces aquí lo dejo normal como lo hice aquí. Y bueno, obtengo un volumen de 0.83 metros cúbicos. Ahora, para el segundo volumen, quiero llegar a una conversión del 80%, partiendo de la que es del 40%. Es por eso que aquí en la evaluación, eh, bueno, aquí en la evaluación solamente quiero encontrar FDA 0 sobre RDA para una conversión del 80%. Eso no cambia, pero aquí en la ecuación es donde cambia, es la multiplicación de FDA 0 sobre RDA, ¿sí? Que va a multiplicar a lo que es la diferencia de estas dos conversiones. Y entonces haciendo eso obtengo un volumen de 3.20 metros cúbicos. Ahora, el volumen total pues sería la sumatoria de esos dos reactores, que es 4.02 metros cúbicos. Es evidente que el volumen disminuye al hacer los reactores en serie que haciendo un solo reactor, y gráficamente lo podemos observar en esta imagen, ¿no? En el primer CCTR quiero una conversión del 40%, entonces este es el volumen que ocupo, y del segundo CCTR parto ya de la conversión que yo ya tengo para llegar al 80%. Entonces podemos observar que estas dos áreas son muchísimo menores que el área que tengo acá. Lo único que hago es cortar este cachito y dejo de ocupar esta área. Entonces la idea de tener CCTRs en serie es que vamos asemejándonos a lo que es el comportamiento de un PFR. Si tuviéramos 3 CCTRs, pues podríamos disminuir a una conversión a 3, luego otra 6 y luego a otra, bueno, punto 3, punto 6 y llegar hasta punto 8, y iríamos reduciendo lo que es el volumen a ocupar en cuanto al volumen total, y nos fuéramos acercando a lo que es el volumen de un PFR. Ok, entonces aquí queda la explicación de los STRs.
en serie y ahora nos vamos a lo que son los PFRs en serie. Para los PFRs en serie, eh, pues tomo netamente lo mismo, una conversión de punto 4. Esto es lo mismo, aquí esta es la integral, evaluado de 0 a x. Y bueno, la integral es el cálculo del volumen, que aquí me da un volumen de 0.55 metros cúbicos. Ahora, quiero alcanzar en mi conversión 2 el 80%. Aquí ya cambia, mi ecuación va a cambiar, los límites, lo único que cambia de mi ecuación son los límites, ya no voy a ir de 0 a x, sino voy a ir ahora de x1 a x2, por consiguiente, pues estos límites van a cambiar, x2 menos x1, ¿sí? Es lo único que cambia de la ecuación, y el resultado de la integral, que es 1.19, pues es el resultado de el volumen, que es 1.59. Y bueno, el volumen total es la sumatoria de los dos volúmenes, que en este caso pues es 2.14, que si lo comparamos con el volumen que teníamos de un solo CTR, pues es prácticamente el mismo. ¿Y por qué es prácticamente el mismo? Pues es por esta situación. Yo quiero alcanzar una conversión del 40%, voy a ocupar esta área bajo la curva y después del 40% parto al 80%, que es nuevamente el área bajo la curva, y pues aquí no afecta nada. Entonces tener CCTRs en serie pues es lo mismo que tener un solo perdón, no CCTR, un PFR. Tener PFRs en serie es lo mismo que tener un solo PFR. Ok, entonces bueno, pues hasta aquí queda la explicación de cómo resolver estos gráficos de Lebesgue a partir de lo que es una regresión no lineal hecha por Excel. Espero y les pueda servir esto. Eso es todo. Hasta luego.